Amigos de Maricorp, les vamos a enseñar cómo ustedes pueden realizar un flyer o un volante para su negocio. Y finalmente ahí lo tenemos. Si queremos nosotros ubicarnos dentro de un enlace, seleccionamos el sitio web y nos direcciona a la página web de Maricorp. Nosotros vamos a diseñar dentro de Adobe Photoshop. Abriremos la plantilla que hemos descargado de Envato Element, editaremos algunos textos, imágenes y vamos a insertar algunos enlaces. Finalmente vamos a exportar la presentación. Ya para nuestra tercera aplicación, Create Cloud Desktop, nosotros vamos a instalar las fuentes y tenemos que actualizar la aplicación de Adobe Photoshop. Aquí tenemos la plantilla del flyer o del volante de marketing. Es compatible con la aplicación de Adobe Photoshop. El tipo de archivo es .pst. Se trabaja con capas. El espacio de color es un modelo de CMYK y algunas dimensiones de A4. Nosotros lo vamos a descargar, vamos a descomprimirlo. Internamente tenemos las dos caras. Además de ello te viene un archivo .txt que es el help de ayuda, donde nosotros vamos a encontrar los enlaces de las fuentes. Abrimos el primero, nos va a salir una alerta de diferencia de perfil incrustado. No queremos eliminarlo ni queremos convertirlo, queremos mostrarlo tal cual está guardado el proyecto. Ponemos OK. Aquí tenemos la cara principal y por el otro lado tenemos la cara trasera. Lo primero que vamos a hacer es identificar algunas capas. Si nos vamos a la parte de las capas, vamos a poder notar que tenemos el bleed. También le conocemos como el sangrado. ¿Cuál es ese sangrado dentro de la presentación? Pues ese marco que tenemos de rojo. Aquí lo tenemos. Si nosotros retiramos la vista, vemos que desaparece. Textura, notamos cómo se desvanece. Tenemos ahí la capa de textos. Ahí está. Cada uno de los elementos que contienen esta presentación, ¿no? Y finalmente el background o el fondo. Es algo similar con la segunda presentación, similares capas. Vamos a iniciar con la edición de textos. Seleccionamos Join Online y en el caso que no detecte alguna fuente de origen de la plantilla, nos va a salir una alerta en color naranja. En este caso ya tenemos la fuente, no es necesario instalarla. Vamos a colocar Community Manager o administrador de redes sociales. En el caso de que te sale una alerta en blanco, si tienes la fuente instalada, solo que hay algunas actualizaciones respecto a la fuente. Simplemente seleccionamos y comenzamos a editar. Ponemos 2024 en negrita. Respecto a la fecha, vamos a colocar 24/7. Algo similar de regular, colocamos en black. Seleccionamos el texto y ponemos control T para poder desplazarlo, al igual que 24/7, y ahí está. Estamos ofreciendo el servicio de Community Manager, donde dice We Are Social Media Marketing Agency. Nosotros lo vamos a cambiar. Seleccionamos el We Are y colocamos Somos. Cambiamos el carácter bold. En el caso de Media nos sale una alerta de falta de fuente. ¿Cuál sería esa fuente? Adilia. Recuerden, nos vamos a la carpeta que hemos cargado de Envato Element y dentro del help tenemos todas las fuentes. Copiamos el enlace. En la página de datefont.com tendríamos la fuente de Adilia. Descargamos, abrimos la carpeta e internamente ya tenemos los archivos .otf y .ttf. Ambos archivos son de fuentes. Dentro de Create Cloud Desktop vamos a cargar las fuentes. Fuentes cargadas, agregar más. Cualquiera de las fuentes es válida. Vamos a integrar el archivo .otf. Activamos el checklist de derechos y licencias de la fuente y ponemos añadir. Una vez que ya está instalada, vamos a verificar dentro de Photoshop. Ya tendríamos instalada la fuente. Nos resulta una alerta de actualización de fuente. Seleccionamos, ponemos agencia, seleccionamos media y le vamos a colocar T. Le vamos a reducir un poco el tamaño, unos 45. Ponemos T. Marketing lo dejamos como está y agency digital. Seleccionamos, ponemos digital. Somos agencia de marketing digital. Aquí nosotros vamos a cambiar también el texto. Muévete como quieras. Seleccionamos el texto. De repente puede el cliente solicitar algún carrusel, quizás algún rompecabezas, algún flyers, algún shorts, entre otros. Para eso nosotros vamos a colocar en el texto de abajo todo el detalle de nuestros servicios. Eliminamos el lorem ipsum. Además vamos a colocar algunos contactos. Para eso nosotros vamos a dar un salto y pegamos los contactos. Seleccionamos y vamos a cambiar a video y ya lo tenemos un poco más oscuro la letra para que el cliente pueda distinguir claramente los contactos. Para el call is now vamos a reemplazarlo. Seleccionamos el texto y ponemos llámanos ahora. También cambiamos el número, seleccionamos y ahí tenemos el número. Ya para la parte de your website vamos a colocar nuestro sitio web. Ahí está. Y aquí vamos a colocar regístrate ahora. Seleccionamos la capa y ponemos registro. Vamos a cambiar el tamaño, ponemos 10.5 y lo vamos a desplazar. Control T y lo desplazamos al centro. Entonces ya tendríamos nuestra primera cara. Vamos a ir con la segunda cara para solamente centrarnos en los textos. Ponemos somos, lo vamos a cambiar de light a bold. Ponemos agencia, el media colocamos de marketing. Finalmente el agency lo cambiamos por digital. Seleccionamos digital. Nuestros servicios o our service vamos a cambiarlo por nuestros planes. Recuerden que para nuestros servicios de redes sociales tenemos dos planes.
planes. De los 3 servicios vamos a eliminar uno para quedarnos solamente con 2. Hemos colocado ya 16 publicaciones. Queremos visualizar las viñetas. Para eso nosotros vamos a bajar la capa del rectángulo naranja. Tenemos la capa del rectángulo y lo bajamos. Y vamos a notar que ya vamos a visualizar las viñetas. Por ejemplo, ahí ya tenemos la primera viñeta y notamos las demás viñetas. Vamos a colocar un poco más en las características de los planes. Colocamos interacción con el cliente. Subrayamos el texto y vamos a cambiarle regular. Vamos a ir con el segundo plan. Construye tu plan. Algo similar que el anterior. Subrayamos y vamos a colocarle en regular. Para nuestros servicios de redes sociales, por ahora tenemos solamente 2 planes. Entonces vamos a eliminar el tercer plan. Ahora vamos a cambiar el nombre de los planes. Seleccionamos el lorem ipsum. Ponemos plan junior, plan trainer. Seleccionamos y vamos a colocarle en medium italic. En la parte del guía de la presentación o el footer que ya lo tenemos en la primera presentación, simplemente vamos a copiarlo y vamos a pegarlo. Ahora vamos a pasar a las imágenes. Para la primera cara nosotros vamos a incluir nuestro logo en la parte superior derecha. Vamos a eliminar el texto y vamos a insertar encima el logo. Seleccionamos, arrastramos y soltamos. Ponemos control T. Recuerda que tenemos una variación del color, dado que está en formato CMYK, no está en formato RBG. Seleccionamos la imagen, ponemos control T y reducimos el tamaño. Recuerden que también tiene que estar con la relación de aspecto activada, es decir, aquí. ¿Para qué? Para que no se distorsione la imagen. Más o menos ahí, y vamos a levantar la capa. Subimos un poco y listo. Eso respecto a la primera cara. Ya no tenemos más imágenes por agregar. Vamos a la segunda cara. Aquí vamos a agregar una imagen del logo, una imagen genérica de las redes sociales y 2 imágenes de los planes. Iniciamos con el logo, pegamos el mismo logo que tenemos de la primera cara, ponemos control T y podemos desplazarlo. Eliminamos el texto del logo here y subimos la capa del logo. Y ahí tenemos nuestro logo ya para la segunda cara. Vamos a ir con la imagen principal que representa al servicio de redes sociales. Seleccionamos, nos muestra la capa que contiene a dicha área, el cual es un objeto inteligente incrustado. Seleccionamos y ponemos OK. Aquí es donde nosotros vamos a colocar la imagen. Estas imágenes ustedes lo pueden obtener de FreePic. Esta es la primera imagen que vamos a utilizar. Esta es la segunda y esta es la tercera imagen. Seleccionamos la imagen, arrastramos y soltamos. Ponemos control T, agrandamos un poco más para evitar esas líneas horizontales blancas. Tratamos de centrarlo y ponemos enter. Ponemos control S para que se guarde y ya tendríamos la imagen insertada. Ahora vamos con las imágenes en plan junior y en plan trainer. Seleccionamos la imagen incrustada e insertamos las imágenes que hemos descargado de FreePic. Incrementamos un poco más el tamaño, ponemos enter y ponemos control S ya para guardarlo. Y finalmente con el segundo plan incrementamos un poco el tamaño, centramos, ponemos enter, control S, ya tendríamos las imágenes insertadas. Ahora nosotros vamos a insertar enlaces. Lo tenemos aquí en la parte inferior izquierda, el cual automáticamente al incluir el www.el-dominio, en este caso mariotechnologycorporation.com, detecta como un enlace externo. Va a poder el usuario trasladarse a una página web. De igual manera, para el caso de un correo, hola@mariotechnologycorporation.com, cuando el usuario pase su puntero por ese texto va a poder enviar un correo. Ahora nos vamos a ir con la exportación. Ponemos archivo, automatizar, ponemos presentación en PDF. Seleccionamos añadir archivos abiertos. Este efecto te carga en orden numérico. Nosotros queremos que la presentación en color naranja esté primero, por lo que vamos a subirlo. Ahora simplemente vamos a colocar guardar. Dejamos la configuración por defecto y colocamos guardar. Colocamos un nombre, Flyers, Mario, y ponemos guardar. Seleccionamos en este caso impresión de alta calidad, modificado, y los demás ajustes por defecto. Ponemos guardar PDF y finalmente ahí lo tenemos. Si queremos nosotros ubicarnos dentro de un enlace, seleccionamos el sitio web y nos direcciona a la página web de MarioCorp. Listo. Gracias amigos de MarioCorp.